El 6 de mayo de 1975, China y la Unión Europea establecieron oficialmente lazos diplomáticos. Es un hito importante tanto para China como para los 28 países miembros de la Unión Europea. Durante 40 años de desarrollo, ¿cuáles han sido los mayores logros para las dos partes? Las relaciones chino-europeas se profundizan cada día más. En ese contexto, ¿qué papel desempeñará España? ¿Qué desafíos y oportunidades existen en sus cooperaciones para el futuro? ¿Cuáles son los sectores concretos que deben ser prioritarios para las inversiones bilaterales? Para dar respuesta a estas y otras preguntas, tenemos el honor de entrevistar al señor Manuel Valencia, embajador de España en China, que nos dará más detalles sobre la situación actual. Ante todo, muy buenos días, señor embajador, y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Es un placer, muchas gracias a ustedes. ¿Y podría explicarnos un poco sobre cómo son las relaciones entre España y China en este momento y cuál es la situación actual? Las relaciones entre España y China en este momento son excelentes, lo han sido siempre excelentes y ahora son un poco mejor todavía, porque cuando dos amigos se van conociendo con el tiempo, la situación todavía es mejor. Y yo creo que tanto en el punto de vista económico, cultural y político, las relaciones son muy buenas, pero hay mucho campo de mejora. ¿Cómo de importante para España su relación con China en términos económicos? La relación con China es importante en términos económicos para todos los países. Todos están, de alguna manera, dado el peso económico de China, es una relación importante. Como también es importante la relación que tiene China con el mundo en las dos direcciones. Yo creo que es útil en las dos direcciones. En el caso concreto de España, yo creo que más que un hecho, es unas expectativas de algo mucho mayor. Es decir, que pesa más la Unión Europea para nosotros, pesa más Estados Unidos, pesan más otros mercados, cierto, América Latina, cierto. Pero las expectativas de lo que puede llegar a ser China en la relación económica con España pesan mucho y eso es lo que estamos apostando. Sí. Y este año se cubre el 40º aniversario de las relaciones entre China y la Unión Europea. En su opinión, ¿cuáles han sido los mayores logros durante estos años y cuáles son las mayores dificultades? Los logros yo creo que son evidentes, es decir, que Europa se haya pacíficamente unificado bajo el punto de vista económico y que esta relación de gran potencia mundial que es Europa tenga una relación con China en estos momentos cada vez tiene más significado en un mundo que se va en algunos aspectos radicalizando. Yo creo que la relación con Europa es una relación estable, buena, saludable y pacífica. Ese es el gran logro. Los grandes desafíos y dificultades, aunque yo creo que la penetración económica de Europa en China no es la que hubiéramos deseado los europeos, es menor de la que deseamos los europeos, debido al proteccionismo comercial de China. Mientras que Europa es mucho más abierta económicamente con las inversiones chinas. Y hay una cierta asimetría entre Europa y China. Y eso es quizá lo que hay que corregir. Sí, y desde el año 2013, China y la Unión Europea pusieron en marcha una planificación estratégica entre las dos partes para la cooperación. Entonces, ¿en qué consiste este plan y si tiene ya previsto un mecanismo de cooperación para garantizar el buen funcionamiento de dicha planificación? La planificación, usted sabe que en China les gusta poner categorías, cooperación conjunta, partners estratégicos, etc. Ponen distintos niveles. Es una manera, es una etiqueta, pero en cada visita de cada comisario europeo se comprueban cómo van las agendas y lo que se ha establecido se va chequeando y se va comprobando si va funcionando bien o mal. O sea, no hay un mecanismo en sí propio, sino que toda la relación es un mecanismo de control de que esa planificación conjunta funcione. Sí. Actualmente muchos países europeos ya se han convertido en los miembros fundadores del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, incluido España.
Entonces, según usted, ¿qué influencia ejercerá este banco en el intercambio económico entre Asia y Europa? Yo espero que ejerza un gran papel. Espero que ejerza un gran papel. China, que es un país que ha estado un poco aislado en el Pacífico, confía en sus relaciones económicas y crear vínculos a través de infraestructuras nuevas para facilitar el comercio y la relación personal entre Asia y Europa, entre el mercado consumidor más importante, que es Europa, y por otro lado China, que es uno de los mercados emisores de mercancías y de productos más importantes. Y hace falta conectarlos bien, es una lógica. En el caso español, nosotros, de las 10 empresas más importantes que hay en el mundo de infraestructuras, para construir infraestructuras, ya sea puertos, autopistas, carreteras, aeropuertos, de las 10, 7 son españolas en el mundo entero. Entonces nos interesa mucho estar aquí. Y yo creo que podemos aportar y ayudar a construir a las empresas chinas y empresas asiáticas, porque es un banco asiático, construir conjuntamente con ellos grandes proyectos de infraestructura en los que ya tenemos mucha experiencia y sabemos hacerlo bien. Y yo creo que esto es una buena oportunidad para las dos partes. Por eso España tiene interés en estar en este grupo de países fundadores del Banco Asiático de Infraestructuras. Como usted ha mencionado, la cooperación económica entre China y España cuentan con gran potencial en el futuro. Entonces, me gustaría saber cuáles sectores concretos que deben ser prioritarios para las inversiones bilaterales. Bueno, hay muchos, porque están poco explorados. En parte por la lejanía, distancia, y en parte porque China es muy proteccionista a veces. Y yo creo que hay que ayudar a que China sea menos proteccionista y nos conozcamos mejor. Pero yo le diría varios sectores. Por ejemplo, alimentación. España es uno de los grandes productores de alimentos ya preparados, no digamos materias primas alimenticias, sino alimentos preparados. Nuestro comercio está aumentando mucho, pero puede aumentar mucho más. China tiene un déficit enorme de alimentos. Tiene que comprar alimentos fuera porque no tiene tierra suficiente para alimentar a toda su población y importa alimentos. España produce alimentos de muy buena calidad, usted los conocerá seguramente, lo habrá probado si ha viajado a España, el jamón, el aceite, el vino son productos muy buenos para la salud y sin embargo pues son todavía relativamente desconocidos en China. Aunque el aceite de oliva es el primer exportador España a China, pero China es muy grande y mucha gente no conoce los productos españoles. Alimentación, por tanto. Segundo, todo lo que sea alta tecnología. España tiene muy buenas empresas de alta tecnología, especialmente el sector aeronáutico, donde China no tiene buenas empresas todavía, a pesar de que hay que construir un avión que se llama el COMAC, en COMAC y que hacer un nuevo avión, no tiene, por ejemplo, el sector aeronáutico o sectores de energías alternativas, como por ejemplo solares, etcétera. Hay empresas, pero las españolas están más avanzadas y eso pueden ayudarle a mejorarlo. No solo hacer paneles solares, que China los hace bien, sino, por ejemplo, toda la red eléctrica de China tiene grandes problemas de pérdidas de energía. España sabe hacer eso bien, podría ayudarle a China. Por tanto, alta tecnología energética, biotecnología, muchas cosas donde España se ha hecho fuerte. Piense que en estos últimos años que ha habido crisis en España, que ya hemos superado, gracias a Dios, y hemos salido adelante, España ha desarrollado nuevas empresas que la han hecho ahora muy competitiva. Por ejemplo, España va a crecer este año al 3%, y eso es gracias a esas nuevas empresas de tecnología que están haciendo esto. Y otro sector muy importante es el sector de los servicios, donde en China también creo que hay mucho campo de mejora. Servicios bancarios, seguros, financiación al consumo, todo eso puede mejorar mucho. El Banco Santander
es el primer banco de toda la eurozona, es un banco grande y muy efectivo, porque es muy competitivo. China necesita mejorar sus servicios mucho. Y ahora que el primer ministro Li Keqiang está mejorando la economía, es el momento de aprender de otros para mejorar su economía. Y por lo tanto, le resumo, agricultura y productos alimenticios, muy importante. Alta tecnología. España tiene buenas empresas, sectores aeronáuticos, solares, energías en general, infraestructuras, tal. Y tercero, servicios tanto financieros, seguros, etcétera, donde todavía el campo en China es enorme. Los chinos dedican una gran parte de su dinero a ahorrar, porque no tienen seguros. En España no, lo que haces es pagar un seguro y el seguro te da esa garantía. Entonces hay mucha evolución que se puede mejorar en China y que yo creo que España y las empresas españolas pueden ayudarlo a hacerlo en plan de igualdad y compartiendo el mercado. Y también lo están haciendo empresas chinas que están invirtiendo en España, en sectores como la construcción, nuevos hoteles, etcétera. Yo creo que hay mucho campo de colaboración, hay mucho que hacer. ¿Qué objetivos concretos tiene España para el futuro en sus relaciones con China? Esos que le he dicho, es decir, a mí lo que me gustaría es que todo esto que le he contado hace unos segundos se pusiera en marcha de verdad. Y se está haciendo, pero lentamente, y me gustaría que China fuera un poco más abierta y nos permitiera hacer más cosas, porque los objetivos son muy, muy importantes. Creo que hay voluntad por parte del gobierno chino de hacerlo así y que hay ganas de hacerlo con España, que es un viejo amigo de hace muchos años, de los momentos buenos y de los momentos malos, hemos estado juntos, y yo creo que deberíamos intentar acelerar este programa de intercambios. Actualmente China puso en marcha una iniciativa que se llama la Franja Económica de la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI. Entonces, en su opinión, ¿en qué consiste ese plan y su país tiene intención de participar en dicha iniciativa? Este es un plan estratégico que ya le he comentado quizá al principio de la entrevista. China necesita conectarse con el resto del mundo y ha utilizado con una fórmula muy china, casi metafórica, de utilizar algo del pasado como la ruta de la seda, la vieja ruta, para simbolizar esa conexión, tanto por tierra como por mar. Por tierra hay trenes y están haciendo obras, por ejemplo, un tren de Yiwu que va desde Yiwu hasta Madrid llevando mercancías, pero todavía hay que hacer mucho más, porque hay que mejorar la obra pública, etc. Y por mar pues hay una conexión pues, con toda la zona de Oriente Medio y luego con el Mediterráneo, me imagino, a través de Suez, etc. Nosotros estamos en el otro lado del mundo, pero tenemos muy buenas conexiones con África occidental, sobre todo la parte occidental de África, con América Latina y con Europa. Entonces yo creo que en puertos y en conexiones podemos hacer muchas cosas juntos. No debemos limitarnos a los países próximos como Kazajstán o Rusia, etcétera, sino que si China mira más lejos, España puede ser un país estratégico para las conexiones con China. Los puertos españoles son de un altísimo nivel, el puerto de Algeciras, de Barcelona, de Valencia, en contenedores, en carga, etcétera, son de una enorme eficiencia. Los aeropuertos españoles están entre los más grandes del mundo en Europa y yo creo que todo eso puede ayudar perfectamente a que nos conectemos más. Nos conocemos poco, no sabemos mucho el uno del otro todavía y yo creo que hay que hacer un esfuerzo más en ese campo. Ese es mi trabajo y el suyo, usted de periodista y yo de diplomático. Y para finalizar, a su juicio, ¿qué desafíos y oportunidades existen en las cooperaciones entre la Unión Europea y China? ¿Y qué papel desempeña España durante este proceso? España es un país más de los veintitantos que somos la Unión Europea. Por tanto, un país importante, porque es uno de los 4 o 5 grandes de Europa, pero es un país más. Entonces,
Lo que le he dicho de España se aplica casi literalmente a la Unión Europea. No somos muy distintos de los alemanes, ni de los franceses, ni los italianos. En algunas cosas somos mejores, en otras somos peores, pero en general estamos en el mismo nivel. Es lo mismo que le he dicho, necesitamos abrirnos más. China necesita abrirse más a Europa y Europa puede aportarle a China muchísimo más, que le pueda mejorar. Y en estos momentos yo creo que es el momento ideal de hacerlo. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias.